Quiere decir, todas las cadenas de televisión pública de este país son deficitarias. Es verdad que en distintas escalas, ¿no? Pero, quiero decir, Televisión Española, desde que existen las televisiones privadas, no ha ganado, no hay ni un solo año que no haya dado números negativos. Ha habido más y menos hasta términos brutales, pero nunca, que yo sepa, ha estado en ganancias. Como, por ejemplo, si no han estado Telecinco y Antena 3 en varios momentos. Tuvieron que venir aquí unos italianos a demostrar que se podía ganar dinero haciendo televisión porque no se creía. Todas las televisiones públicas están perdiendo también. Lo que pasa es que a niveles muy desiguales. O sea, creo. Es que me da miedo decir números, se me columpio, pero creo que TV3 me parece que son 300 millones lo que pierde cada año. Ingresará, creo que son 250, ¿no? Con lo cual, en su caso, son como 50 millones lo que va perdiendo cada. En el País Vasco, creo que son 160 lo que gana por ahí y 130 lo que pierde. Son como 30 más o menos. Telemadrid es más modesto, yo creo que Telemadrid está, debe ser como, son como 15 millones los que creo que, o sea, imagínate que gana como 100 millones gasta, ganan 90, debe ser como 15. Pero hay otras, por ejemplo, la de Valencia, Sí. que creo recordar que son 80 millones los que gasta y gana 3. Que dices, pero eso, ¿cómo sigue funcionando eso? O sea, quiero decir, hay una serie de realidades que dices, es que ya en general un medio que esté en pérdidas en cualquier sector que no sea el de la comunicación suele ser señal de que algo se está haciendo mal y que le costaría la cabeza a los que la están llevando. Pero si encima se ha disparado a un nivel de que ya la deuda triplica el valor de. Es evidente que algo no está viendo un funcionamiento empresarial. Acabo de poner varios ejemplos de televisiones que todas tienen publicidad. Telemadrid, TV3, Canal No. Televisión Española ni siquiera tiene expectativas de tener ingresos. Entonces, al margen del modelo de que Televisión Española está de espaldas a la evolución del mercado a la que ha aludido Rubén, al margen del debate político, hay un debate puramente empresarial de gestión, de decir qué sentido tiene, quiero decir, fichar grandes programas, lo de grandes estrellas, grandes productoras. El único sentido que podría tener es si tú le demuestras a tu jefe, mira, hemos gastado esto y hemos ganado esto. Con lo cual, inversión rentabilizada. Si lo hace una cadena que no tiene forma alguna de rentabilizarlo, que recibe cuando acabe, pues sí, podrá ganar audiencia, pero el boquete que nos va a mencionar usted ha sido audiencia. Habrá que saber qué boquete deja eso Sí. en la economía del Estado. Hablamos también, si queréis, de TV3. Comentaba la Mata al respecto. Es desde el punto de vista editorial sabemos lo que es TV3, pero desde el punto de vista empresarial es una televisión que ha inflado durante años el globo de Roures. El Roures es un globo así, desinflado. Y de repente le empezaron a inyectar con la bomba, brum, brum, con la bomba de dinero público. El gran cómico, humorista, que es Toni Soler, del proceso soberanista, que después fue uno de los accionistas de ARA, y de verdad es independentista declarado, es decir, no engaña a nadie, él es independentista. Él va de cara. El de Polonia, minoría, el de la productora Minoría Absoluta. Sí. Creo que eran 120 millones aproximadamente los que había ingresado desde que el inicio del proceso soberanista de TV3 también. Todavía más. Entonces, fíjese, yo creo que en temas productoras de Cataluña, creo recordar que se han llevado más o menos las tres grandes, que son las tres que acaba de citar Rubén, que son la de Minoría Absoluta, Toni Soler, Mediapro, ahora Tacho Benet, creo que son 5 o 7 millones los que se han llevado en el ejercicio 2023 por ahí. Pero fíjate, Mediapro se ha llevado una cosa que me parece que es el Netflix catalán este que han hecho, creo que se ha llevado ahí como 20 y pico millones. Correcto. Y se lo ha llevado Mediapro, hicieron un Mediapro. concurso público y se lo llevaron ellos. Y luego, hay una tercera, la tercera, que hay uno que es el señor Ricardo Ustrell, que es el comunicador estrella que la tienen allí, que también ha montado su propia productora. Y yo creo que en poco más de 3-4 años sumabas todo y salían como 20 millones. Digo, ¿pero qué ha hecho el señor Ustrell? Claro. Yo recuerdo que porque es un comunicador muy independiente, porque me acuerdo cuando hizo el especial de Prusés que tenía una camiseta que ponía 1 de octubre. Una muestra de la limpieza, la neutralidad. Pero ahora te dices, es curioso, ¿cuándo es la plantilla de TV3? Yo creo que son 2.000 o sí. aproximadamente. Y Mira, el TV3, perdón que te diga, 70% externalizado y se lo lleva, y productoras, es como dices, no me cuadran las cifras. Creo que la media de sueldos de directivos de TV3 será entre 50.000 y 60.000 euros anuales. Bueno, no está mal, es un buen sueldo, aunque creo que quien más se lleva es la de Castilla-La Mancha. Yo creo que la directora de Castilla-La Mancha Televisión, creo que es la que tiene más alto, creo que son 120.000 euros anuales. Consejero José Pablo López, que es una figura interesantísima por haber sido, digamos, el máximo
dirigente de una televisión como era 13TV, cuando buscaba básicamente comerse la intereconomía y era probablemente la cadena más pepera entre peperas, rajolleras que podía haber en aquel momento, para luego acabar siendo el director de Telemadrid cuando Telemadrid era más Ciudadanos Imposible y acabar siendo al frente de la televisión española más peso imposible, ya eso es un perfil que es muy atractivo para intentar analizar, aparte de su imagen de una máquina de audiencia. Pienso en algunos ejemplos de los que han ocupado televisiones públicas en este país. Por ejemplo, quiero recordar que Esperanza Aguirre, cuando llega a la presidencia de la Comunidad de Madrid, coge a su jefe de prensa, que era Manuel Soriano, y le pone director de Telemadrid, lo cual me parece una decisión muy coherente, ¿no? Porque, seguro no notaría la diferencia. Y también dijo que era independiente, claro, todos lo dicen. Yo en El País leía mucho los artículos de Andreu Manresa cuando hablaba de todo lo de Baleares y todo y cuando luego ganó el PSOE en Baleares y le pusieron de director de IB3, me pareció muy coherente. Digo, yo leyéndole, pues, creo que efectivamente tenía el perfil más adecuado para ello, ¿no? José Antonio Sánchez, que es el actual mandamás en Telemadrid, según en unos papeles célebres, parece que ya cobraba del Partido Popular cuando era columnista de ABC, porque hacía servicios adicionales. Bueno, pues ha seguido, veo que de ahí a Televisión Española y ahora en Telemadrid, pues sigue prestando servicios a los mismos jefes. Se ve una labor de coherencia, ¿no? Yo creo que en el caso de la televisión de Murcia, debían creer un aire un poco más familiar, ¿no? Dice, oye, pues es el que está, creo que es el marido de la secretaria de presidencia, con lo cual, oye, pues tendrá un presidente familiar, pues cumplirá. A ver, también y hay uno que merece un cambio especial, que es el caso de Euskal Telebista, donde yo creo que es un ritual que está marcado en el... ¿Ritual? Sí. ¿Está? Pues cuando quieren en el PNV quieren ver si alguien merece ascender o no, Vale. tiene que pasar por ahí. Porque si uno examina todos los que han ocupado, todos han ido luego promocionando, ¿no? Porque todos los que han sido líderes del partido en Vizcaya, Bilbao, alcaldes de Bilbao, tal, han pasado todos por la dirección de Euskal Telebista, porque lo fue José María Gorordo, que luego fue alcalde de Bilbao, lo fue Josu Ortuondo, que luego fue alcalde de Bilbao, lo fue Iñaki Zarraora, el que se cargó a José María Calleja, que luego fue candidato en Bilbao y alcalde de Guecho, y bueno, y Antonio Ortúzar, que debía hacerlo también, que digo, tú mereces ser hasta el jefe, y pasó de ahí a dirección a jefe del partido, ¿no? Quien está ahora es el señor Aldacua, que fue antes director de comunicación de la Lehendakaritza. Con lo que vemos que se les critica mucho, pero son gente coherente. Yo creo que gente coherente dentro de la... No, pero como decía aquí, también es otra cuestión, y ahora vamos con Rubén y con José Pablo López y esta etapa. Y en ese momento es cuando dicen, este Pérez Tornero no nos gusta, está intentando quedar bien con todo el mundo. Y yo creo que el resumen de Pérez Tornero es que en una guerra civil es muy difícil caer bien a dos bandos, pero muy fácil caer mal a los dos, que es lo que le acabó pasando a Pérez Tornero, que al final, por intentar ser equilibrador, caía mal a todo el mundo porque quedó como, ese es el bien queda... Preso libre, el bien queda. Y entonces, etapa de televisión española, ¿qué novedad tiene con respecto a otras anteriores? Yo creo que el tema de las escaletas, los informativos, sí ha sido habitual, ¿no? Pero lo que no se había dado tanto en la española, en la nacional, era tanta hegemonía de la opinión. Las tertulias. Era una cosa, sí, pero las tertulias eran muy aburridas. El español habitualmente eran las tertulias que nadie veía. Son 12 horas de tertulia. Las tertulias eran pocas y encima eran tertulias que solían ser muy soporíferas. Las tertulias españolas históricamente eran las tertulias institucionales, se llamaban, para no decir aburridas, se decían las institucionales. Las que se movían más en la corrección, lo máximo que podían meterse, y pocas. Y de repente, el modelo que sí existía en las autonómicas, porque aquí bueno, hay que distinguir que hay dos niveles de autonómicas. O sea, usted separe Telemadrid y TV3, que es un mundo, y el resto. El resto está más metido en promocionar o a empresarios de la zona o negocios locales o tal, y en elogiar lo que está inaugurando el jefe de gobierno de turno. Pero Telemadrid y TV3 tienen un capítulo aparte, porque Telemadrid hacía cosas como poner a Germán Terz haciendo comentarios de minuto y medio dentro del informativo. O sea, conectamos al comentario de Germán Terz y metieron un comentario de minuto y medio que se va a 500 euros por él, que la suma no sé cuánto saldría, pero creo que él lo agradecería, ¿no? Y TV3 te metía a Pilar Rahola o a Antoni Basas también, que iba desde allá, comentaba la Rahola y salía... Era algo que era muy bizarro en una televisión pública y salían los tíos haciendo alegatos de opinión. Cuando dices, oye, pues entonces, si vas a meter, soy TV3, metes a Pilar Rahola y a Antoni Basas, pues no, pues a entrará, yo qué sé, entrará Jordi Cañas para hacer el equivalente. No, en el caso de Hunter, pues hubiera dicho, no sé, pues entonces, si estás pues yo qué sé, mete, no sé qué sería el equivalente, pues María Antonio Iglesias, si todavía vivía, que hubiera hecho la contra.
sin complejos, ¿eh? Nadie se planteaba ese tipo de cosas. Y en el caso de RTV, Claro, eso se empezó allí. Eso en TV no se daba. Entonces, lo que ha pasado es que ahora se ha telemadrinizado o TV3izado la nacional. El programa de Mañaneros, el programa de las malas lenguas, o la misma doña Silvia Inchaurrondo, que estén ahí, es la novedad que tiene esta etapa. Fíjese, Vox, que es por ejemplo muy contra televisiones públicas, la televisión pública que menos critica es la de Aragón. Negociaron que le dieran, creo que son 30 segundos, entonces está negociado que en el informativo, igual que hay como 30 segundos que son de Vox, que tienen que contar algo que haga Vox. Y en la tertulia se han metido a dos de ellos, que uno es el editor de la Gaceta de la Biosfera, que es un medio que es de Vox, es de la Fundación Disenso, creo que no está, que es el equivalente entonces a lo que sería el plural para el PSOE, sería la Gaceta de la Biosfera para Vox, y está ahí, Agustín Benito como tertuliano en Aragón TV, y Iván Vélez es otro que tienen. Bueno, pues ese tipo de acuerdos me hace pensar que si hubiera un cambio de gobierno en televisión, pues aplicarían, porque creo que les está gustando el modelo Centro Sol, lo que es que quieren hacerlo ellos. Y aquí hay productoras que merecen la pena ser mencionadas. Por ejemplo, La Cometa, que son uno de los que me llama mucho la atención. La Cometa produce en estos momentos el programa de Javier Ruiz en Televisión Española. Un programa que podemos considerar que es afín al Partido Socialista. Y produce en Telemadrid el programa de Antonio Naranjo, sí, que es un programa que podríamos considerar que es afín al Partido Popular. Y lo producen los mismos. Con lo cual, quienes ponen el cazo son los mismos. Que es interesante, son los de Sigma 2, los dueños de la... Y claro, entonces dices, vamos a ver si lo entiendo. ¿Qué es ese programa a fin de cuentas? Gente hablando en torno a una mesa y pasando piezas. ¿Es tan diferente a un programa informativo como podría ser los desayunos o tal? ¿Realmente los servicios informativos de Televisión Española o los servicios informativos de Telemadrid no son capaces? Diario de la Noche lo hacía Germán Yanke y no lo hacía una productora. Y ahora tienen que estar los de La Cometa para producirlo. Claro, ahí... Y luego te enteras que, por ejemplo, Alfonso Rueda llega al gobierno en Galicia, de la Televisión Galicia, tiene un programa ahí muy histórico para mañana, lo quitan, ponen otro que está ahora, el termómetro, y lo produce La Cometa. Llega un nuevo presidente de Canarias, Clavijo, tal, había un programa de tarde, un magazine que lleva ahí Conecta, no sé qué, lo quitan, ponen otros ellos que lo hacen La Cometa. Y digo, joder, qué máquinas son estos tíos. Dices, en el sentido de que, bueno, pues serán muy buenos, eso no les quito el mérito, pero la pregunta que yo me hago es, si no tienen capacidad las televisiones autonómicas de hacer programas que en la básica son magazines o programas informativos, cuando por cierto supuestamente los programas informativos tendrían que depender de los servicios informativos, la información es de los de la casa, no se puede externalizar. No se puede, entre comillas, privatizar los programas informativos. Eso del infoentretenimiento, que es una excusa para privatizar, entre comillas, programas externos. Yo me acuerdo de cortes del 2011, fíjate, campaña del 2011, que había autonómicas y municipales, diciendo a Ana Mato, que entonces era la jefa de campaña del Partido Popular, en cuanto gobernemos vamos a privatizar todas las televisiones autonómicas. ¿Sabe usted lo que vamos a hacer en comunidades autónomas? En cuanto podamos cambiar la ley, que se privatice. Porque los ciudadanos de Castilla-La Mancha no tienen por qué pagar dinero para una televisión que podrían darla. Ahora mismo no se puede privatizar, pero nuestra intención es privatizar las televisiones autonómicas. Que lo dijo en Radio Nacional, ahí pegándose con Lucas. Tuvieron unas cuantas medidas absolutas cuando hablan Castilla-La Mancha, que viene una Sevilla y pensamos, irá a cerrarla, ¿no? A ponerse cómodo, ¿no? Y yo me acuerdo de Miguel Ángel Rodríguez diciendo, creo que lo conté ya, diciendo él a Jordi Évole, las televisiones públicas autonómicas no sirven para nada, ¿qué sentido tiene tener corresponsales de todas las televisiones públicas? Corresponsales de Hong Kong. Tal. Bueno, lo de Hong Kong es otra cosa. Y ahora parece que incluso le tiene cariño porque dicen que interviene directamente en los tertulianos que entran en Telemadrid.